El día de hoy hablaremos de un tema muy especial, en donde a alguna gente le gusta y a otras no. ¿Y tú, a qué le tienes miedo? ¿Qué tal? Buenas noches. Seguimos hablando acerca del miedo, pero ahora desde una perspectiva psicológica. ¿Qué es el miedo para algunos psicólogos? Pues bien, el miedo es la pérdida de confianza en sí mismo para afrontar las situaciones de a diario. Pero, ¿qué miedos existen? Pues bien, existe el miedo patológico y el miedo normal, es decir, el miedo irracional. Por ejemplo, si tú viajas en carro y chocas, posteriormente tendrás un miedo por algún tiempo a subirte a un carro. Pero se convertirá en patológico cuando tú ya no quieres ni siquiera subirte a ningún carro, ningún autobús. Otro ejemplo puede ser que cuando alguien te asusta. Otro ejemplo es el temor a ser robado o atracado por las noches, si alguna vez te ocurrió. Por ejemplo, estás pasando por una avenida principal de noche donde son frecuentes los robos. Te roban. Y posteriormente ya no quieres ni siquiera pasar por esa calle. Pero ¿qué pasa si tienes que pasar por ahí? ¿Qué pasa si tienes que recurrir a ese lugar? El temor se convierte en patológico cuando ya no te permite realizar tus acciones cotidianas, cuando ya no te permite obrar de manera normal. Entonces es un temor patológico. El miedo también puede ser una conducta aprendida. Es decir, los papás tienen un montón de influencia sobre los hijos. Puedo recordar bien clarito cuando mi mamá asustaba a mi hermano de niño, porque mi hermano se movía entre las casas de mis tías, en un terreno grande que tenemos como familia. Se movía sin temor en la noche, de entre casa y casa. No le daba miedo nada. Sin embargo, como a mi mamá no le gustaba que mi hermano saliera de casa, le comenzó a decir acerca del diablo, acerca de fantasmas, acerca de que se lo iban a robar por la noche. A raíz de esto, mi hermano comenzó a sentir miedo. Pero es extraño, porque él no tenía concepto de miedo. No sabía que era miedo hasta ese momento. Comenzó a desarrollar miedo, comenzó a no querer salir por la noche. Le decían que la mano peluda, que esto y que lo otro. Entonces, es interesante ver el miedo como un concepto aprendido. Para la psicología, es algo natural el miedo. Es interesante que el miedo no solamente tiene gran influencia sobre nuestro estado emocional, sino que también sobre el fisiológico. Han escuchado ese término de que tengo los pelos de punta, ¿no? O a lo mejor al momento de hacer una exposición en la escuela o en tu trabajo, ¿te ha pasado que tienes sudoración en las manos? Ganas de orinar, ganas de ir al baño. Esto es porque el miedo produce todo esto en nosotros. Se llama somatización. Toda cosa que provoque un cambio emocional en nosotros tiene influencia sobre nuestro cuerpo, en especial en el área digestiva. Tanto las manifestaciones psicológicas como las manifestaciones fisiológicas están precedidas por un curioso acto, que es el miedo a tener miedo. Seguramente lo han sentido. En alguna película de terror en el cine, pueden estar viendo, la musiquita los prepara, saben que van a asustarse, se agarran del asiento y esa ansiedad que genera no es el temor a lo que va a ocurrir en pantalla, es el temor a asustarse. Es algo curioso, pero muchas veces tenemos esto, tenemos miedo a tener miedo y eso es grave. ¿Por qué? Porque el miedo a tener miedo muchas veces nos limita en lo cotidiano, nos puede limitar a hacer algo productivo. Es ahí cuando es algo patológico también. Hemos visto a grandes rasgos
lo que dice la psicología. Pero eso no es lo que más nos importa a nosotros. Vayamos con Diego y veamos qué dice la Biblia. La terminología bíblica de esta palabra temor o miedo se asocia con mayor frecuencia en un grupo de palabras. Una de ellas es yaré, otra de ellas es mora y otra de ellas es yara. Pero todas estas están mencionadas en el Antiguo Testamento 435 veces. Pero cada una de estas palabras da una connotación un tanto diferente, en donde tenemos que tomar en cuenta el contexto lo que rodea esta palabra, ¿no? Por dar algunos ejemplos en donde se usa esta palabra en la Biblia, en la primera parte donde se menciona esto es en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 10. Algunos recordarán donde Eva y Adán pecan, caen. Y en este versículo Adán dice, es que tuve miedo de ti y por eso me escondí. Ahora, aquí hay algo interesante. El miedo que tuvo Adán y Eva, ese mismo miedo los llevó a esconderse de Dios. Recordemos que Dios los estaba buscando y bueno, pues el saber que te equivocaste y que te vas a enfrentar ante el ser más supremo, por supuesto que daría miedo. O por mencionar otro ejemplo, Génesis capítulo 32, versículo 11, Jacob se esconde de su hermano, pero este temor o este miedo que Jacob tenía lo llevó a orar en ese momento, ¿no? Entonces es otro ejemplo que en este caso podría tomarse como bueno ese temor porque lo llevó a buscar a Dios, lo llevó a orar y a pedir a Dios. Otro ejemplo que podríamos tomar está en el libro de libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Recordemos que Josué se queda al frente de un pueblo gigantesco en donde tiene que pelear y en repetidas ocasiones, y no solamente Dios, sino también el pueblo le recordaba y le decía a Josué, te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas. Entonces esto nos lleva a pensar que Josué de alguna manera tenía temor. Estaba al frente de un pueblo y aparte de eso, tenía que pelear contra otro pueblo, ¿no? Entonces, esta palabra, esos son, nomás por darlos así, 3 ejemplos claros en donde vemos el temor. Todas las veces que menciona la Biblia temor no se refieren a una cosa en específico. En diferentes ocasiones se menciona y da un significado diferente. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora, vayámonos a unas entrevistas que Sergio tiene con unas celebridades muy interesantes. Sergio, vamos contigo. Para comprender un poco más acerca del miedo, tenemos algunos invitados que a través de la historia nos han enseñado diversas interpretaciones de esta emoción humana. Bueno, para esto vamos a entender un poco algo que nos mencionaba Carl Rosenkranz en 1853 en su libro sobre la estética. Carl Rosenkranz nos decía que el miedo podía ser aquello que era feo, lo horrible, lo terrible, lo horripilante. Tenía ese vínculo directo con lo feo, con aquello que era estéticamente no aceptable, porque lo feo finalmente era el infierno de lo bello. Pero para esto, o para dilucidar o explicarnos un poco más acerca de esto, tenemos un invitado especial. Nietzsche, bienvenido al programa M8. Friedrich Nietzsche es un filósofo que ha escrito, entre otros libros, un libro muy polémico de filosofía llamado El Anticristo, o algunos otros libros como Así hablaba Zaratustra. Bueno, bienvenido Nietzsche. ¿Qué tienes que decirnos? ¿A qué le tenemos miedo los seres humanos? Como dije en mi libro El crepúsculo de los ídolos, el ser humano se pone a sí mismo como medida de perfección. Por eso cuando algo le parece bello es porque le devolvió una imagen o característica que el ser humano observa en sí mismo. Pero cuando algo le parece feo o temible, es porque el ser humano observó algo que refleja o le recuerda la decadencia, Sergio, deformidad o descomposición de su especie. Ah, ya veo. Entonces nos dice que la naturaleza es como un espejo para el ser humano y por lo tanto aquello que nos atemoriza o nos da miedo es lo que nos da miedo de nosotros mismos, en cierto sentido. Qué curioso que hablemos de espejos en este especial sobre el miedo. Porque la primer película catalogada como cine de terror es precisamente una película muda de 1913 llamada El estudiante de Praga, donde precisamente el tema tenebroso era el de un espejo y el reflejo de un muchacho. Pero entonces,
No entiendo. ¿Debemos entender que todo lo que nos da miedo como seres humanos tiene que ver con nuestra naturaleza o nuestra especie? Bueno, la Biblia dice que no hay nada fuera del hombre que pueda contaminarlo, por lo que lo contamina es aquello que sale de su interior. Pero para esto vamos a ir con otro personaje. Gracias, Friedrich Nietzsche. Vamos con Voltaire. Voltaire es uno de los hombres claves de la ilustración y la realización de la primera enciclopedia de la historia. Vamos a darle la bienvenida a Voltaire. Voltaire, bienvenido a M8. Por favor, ilústrenos, señor Voltaire. ¿Es verdad que solo le tenemos miedo a aquello que nos parece feo o aquello que atenta contra la belleza del ser humano? Bueno, en mi diccionario filosófico, yo aconsejaría que le preguntáramos a un sapo, ¿qué es lo to-calón? ¿Lo to-calón? ¿Qué es lo to-calón, monsieur Voltaire? To-calón es como los griegos llamaban lo bello. Si le preguntamos a un sapo qué es lo bello, su respuesta será la monstruosa descripción de una hembra de su especie. Ojos redondos, sobresaltados o desorbitados, cabeza pequeña, boca ancha y aplastada, vientre amarillo y espalda negra u oscura. Y eso sí que nada tiene que ver con el ser humano y efectivamente algo de miedo es lo que provoca una criatura así. Ya entiendo, ya entendemos un poco más acerca del concepto del miedo. Aquello que nos da miedo entonces también depende un poco de la especie a la que pertenecemos, ¿no? Ahora, recuerdo que el escritor Umberto Eco tiene algo que decirnos también al respecto. Vamos a darle la bienvenida al escritor Umberto Eco. Umberto Eco, ¿usted qué opinión tiene? Algunos recordarán a Umberto Eco por una famosa película basada en uno de sus libros llamados En el nombre de la rosa. Pero por favor, Umberto Eco, ¿qué es lo que tiene que decirnos acerca del miedo? Pues fíjate, eso depende no solo de la especie animal, sino de las cosas como la cultura y de la época de la que hablemos, Sergio. Por ejemplo, una máscara ritual africana le parecería horripilante a una persona latina, americana o europea. O por el contrario, a un asiático como un chino, coreano o no lo sé, cualquiera, que sea prácticamente y devoto de alguna religión oriental. Le puede parecer desagradable, fea, temible. La imagen de un Cristo flagelado, ensangrentado y humillado, cuya aparente fealdad corporal inspiraría simpatía y emoción a un cristiano. Ya veo. Entonces, sí depende también el miedo de la cultura. A lo mejor algo que a nosotros nos inspira confianza, a alguna otra persona le podría inspirar miedo. Qué interesante es entonces que hoy día, después del trabajo de muchos misioneros a través de la historia, sea precisamente en una parte oriental como Corea del Sur donde se hallan las iglesias cristianas más grandes de todo el mundo. Pero entonces, ¿todo miedo debería vencerse? Umberto Eco, usted acaba de mencionar que el miedo también depende de la época. Eso no me quedó muy claro. ¿Podría darnos un ejemplo? Pues mira, Sergio, cuando un filósofo de la Edad Media hablaba de belleza, pensaba en las proporciones, en las medidas, dimensiones y formas de una catedral gótica de su tiempo, vestida exteriormente con impresionantes estatuas de gárgolas o demonios que supuestamente ahuyentaban a los malos espíritus. Pero por otro lado, cuando un teórico del Renacimiento hablaba de belleza, se imaginaba un palacio, como los de la época del siglo XVI, construido utilizando el conocido número áureo o proporción divina. Y a un hombre del Renacimiento le parecería bárbara y tenebrosa una catedral gótica. Qué interesante. Entonces ya podemos entender que entre la Edad Media y el Renacimiento, cuando pasaba el tiempo, algunas cosas que en la Edad Media eran bellas, en el Renacimiento causaban temor o causaban miedo. Pero bueno, si decimos que lo que nos da miedo depende de la especie, de la cultura y de la época, conozco a alguien que opina un poco distinto. De hecho, esta persona es el padre de la teoría de la evolución. Charles Darwin, bienvenido al estudio de M8. ¿Qué ha venido a decirnos hoy?
Bueno, aparte de que me gusta su programa y que lo veo cada semana, no me lo pierdo para nada, quiero comentar que mis investigaciones alrededor del mundo he descubierto que los distintos gestos o movimientos que se utilizan para expresar desprecio, rechazo o miedo son idénticos en gran parte del mundo, aunque las culturas sean muy distintas. Muy bien, muy bien. Entonces, supongamos que aunque cosas diferentes pueden darnos miedo y estas dependen de la especie, la cultura y la época, las expresiones o los gestos de terror son muy similares en todos los seres humanos, independiente de la cultura. Pero a mí aún no me queda claro algo. A ver, para hacerlo de una manera sencilla, ¿podemos o no ver y representar cosas tenebrosas a través del arte como la pintura, la literatura o incluso el cine? ¿Podemos ver películas de terror? Para respondernos tenemos otros dos invitados famosísimos, nada menos que un fisicoculturista de la época de los griegos y también filósofo, conocido con el nombre de Platón, y también otro filósofo llamado Aristóteles. Pequeños filósofos de la historia están en M8, bienvenidos. Vamos primero con usted, señor Platón. ¿Qué tiene que decirnos? ¿Podemos o no representar cosas tenebrosas? Gracias. En mi libro llamado La República, Sergio, sugiero que todos los artistas debemos supervisar, utilizar y forzar a los demás artesanos a utilizar ejemplos e imágenes positivas moralmente e impedir que se representen o imiten, aún por medio de cualquier arte, aquello que es malicioso, intemperante, servil, indecente o tenebroso. Y quien no pueda respetar esta regla no debe poder ejercer el arte, porque debemos evitar que nuestros guardianes, nuestros niños, crezcan entre imágenes de vicio, como entre malas hierbas que arrancarán días tras día y morirán poco a poco, sin percatarse de que están acumulando un gran mal en sus almas, Sergio. Ok. Entonces es como cuando en la Biblia dice que instruyas al niño desde pequeño y cuando fuere viejo no se apartará del camino. O cuando menciona que los ojos son las lámparas de nuestro cuerpo, por medio de los cuales podemos iluminar o de alguna forma ensombrecer nuestro interior. Pero entonces ningún tipo de arte, señor Platón, Aristóteles, entonces ningún tipo de arte, incluyendo el cine o la literatura, ¿no debería imitar nada escabroso o terrorífico? Por ejemplo, ¿qué opina usted, señor Aristóteles? Ay, pues que estoy de acuerdo, mas no del todo. Verán, muchachos, el hombre se diferencia de los demás animales precisamente en su aptitud y capacidad para la imitación y por medio de ella la adquisición del conocimiento, Sergio. Claro, como el aprendizaje en los bebés, que es por imitación. De hecho, Luis nos comentaba hace un momento que el miedo también se podía aprender. Pero entonces, si el miedo también se utiliza para el aprendizaje, como una imitación, ¿a qué otras cosas o a qué se refiere? Pues bueno, Sergio, no solo eso. Además, el ser humano también se diferencia de los animales que pueden imitar, en que el hombre se halla siempre placer en imitar. Uno le gusta imitar. Prueba de ello es que nos gusta poder contemplar la imagen más grotesca, dolorosa, triste, repugnante o tenebrosa con la mayor exactitud posible. Lo que quiero decir es que lo feo, lo terrorífico, lo malo, lo tenebroso puede ser interpretado o imitado bellamente. Y esto es lo que las artes permiten para poder adquirir conocimiento de una situación que originalmente hubiera sido trágica. Muy bien, un poco como los cuadros de Rembrandt, que en ellos aparecían médicos diseccionando cadáveres, y así fue el inicio de la medicina, pero en el tiempo de Rembrandt eso podía ser muy tenebroso, muy terrorífico. Actualmente no lo es, pero el arte entonces utilizaba el miedo para un tipo de aprendizaje. Ahora, tenemos otro personaje en el estudio, un historiador también, Hesíodo. Por favor, Hesíodo, ¿qué tienes que decirnos? Bienvenido, ¿qué tienes que decirnos? Lo tenebroso, Sergio.
Lo terrorífico siempre se ha hallado vinculado con las religiones. Por ejemplo, en la mitología clásica griega se encuentra un catálogo de verdades crueldades horripilantes, como cuando el dios Saturno devora a sus hijos. Medea mata a los suyos para vengarse de la infidelidad de su marido. Tántalo jueza a su hijo Pélope y se lo ofrece en un banquete a los dioses para probar su perspicacia. Agamenón no duda en sacrificar a su hija, Ifigenia, para aplacar la ira de los dioses. Atreo ofrece la carne de sus hijos a su hermano Tiestes y más atrocidades horrorosas, Sergio. Qué interesante, gracias Hesíodo. Aunque yo había escuchado que algunos teólogos cristianos también tiempo después realizaron algo llamado la desmitificación de los monstruos paganos, hablando en este sentido de los dioses de la mitología griega. Y utilizaron la desmitificación de los monstruos paganos para explicar la inexistencia de estos dioses. Para explicar esto, invitamos a Isidoro de Sevilla, uno de estos teólogos que se dedicaron a la desmitificación o explicar qué eran verdaderamente estos dioses monstruosos de otras religiones antiguas, ¿no? Bienvenido, Isidoro de Sevilla. ¿Qué tienes que decirnos? Gracias, Sergio. Todos esos monstruos y dioses tenebrosos inventados no solamente son símbolos de una determinada realidad. Por ejemplo, se cuenta que Gerión, el rey de Hispania, nació con 3 cuerpos, pero la realidad de esta criatura era que se trataba de 3 hermanos que reinaron con tal armonía que en 3 cuerpos había casi una sola alma. O por ejemplo, las gorgonas, como la famosa Medusa, meretrices con serpientes por cabellera que petrificaban con la mirada y que tenían un solo ojo que utilizaban por turnos. En realidad eran 3 hermanas de belleza única, igual, casi un solo ojo, que maravillaban tanto a quien las miraba que podía decirse que lo convertían en piedra. Era eso. Dicen también que la monstruosa Hidra que peleó contra Hércules, como lo vieron ustedes en esa película chafa de Disney, era una serpiente con 9 cabezas, llamada en latín Exetra, porque al cortarle una cabeza le hacían 3 más en su lugar. Le nacían 3, Sergio. No obstante, consta que Hidra era un lugar que vomitaba aguas que devastaban una ciudad vecina y que al cerrarle una de las bocas se abrían otras muchas. Hércules, al ver esto, secó esos lugares, cerrando así las bocas de las que brotaba el agua. De hecho, la Hidra, pues tomó precisamente el nombre del agua. Eso era, Sergio. Ok, ahora entiendo. Entonces, bueno, aunque no esté muy de acuerdo con usted, Isidoro de Sevilla, me gustó mucho la película de Disney, de Hércules, pero sí recuerdo al monstruo. Entonces, cada uno de los monstruos significaban realmente un fenómeno a lo mejor climatológico, físico. Tal vez eso quiera decir que un monstruo que nos causaba terror, estudiado de la manera correcta, podría enseñarnos algo. El dilema del tema del temor, del miedo, el horror, está no solamente en que si como cristianos podemos o no verlo. Existen muchas personas en la literatura, en la ciencia inclusive, en la filosofía, que nos han enseñado o nos han mostrado que el mismo miedo como emoción nos puede enseñar mucho a los seres humanos. Uno de los escritores más famosos del cuento de horror llamado H.P. Lovecraft, que fue el heredero literario de Edgar Allan Poe y que era contemporáneo de Julio Verne, fueron padres todos ellos de lo que hoy conocemos como la literatura fantástica, o todo aquello que nosotros conocemos también y que J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, llamaba cuentos de hadas. Y sabiendo que Tolkien también era un ferviente creyente. Por otro lado, Hitchcock, el famoso cineasta, director de películas conocidas internacionalmente por el terror y el suspenso que comenzaron a meter en la cuestión cinematográfica, él mencionaba que aunque existían diversos sinónimos de terror o miedo o tenebroso, a él le gustaba solamente utilizar la palabra terror, aunque él reconocía que existía diversos niveles
o diversos tipos de terror. Es interesante ver en algunos de los escritores más famosos contemporáneos, como Stephen King, que es uno de los escritores más famosos en el aspecto o en el área de terror, que han reconocido a través de entrevistas, aún siendo personajes muy excéntricos que han dado muy pocas entrevistas. En una de ellas, Stephen King mencionó que él se había formado en la literatura basado en C.S. Lewis, teólogo y escritor cristiano, y J.R.R. Tolkien, igualmente creyente, ¿no? Es curioso porque Tolkien mencionaba que el cuento de hadas era importantísimo para incentivar la creatividad. Pero entonces existe algo que podríamos denominar literatura de terror, ficción o fantasía cristiana. Bueno, antes de ejemplificar esto con algunos autores actuales cristianos, podemos tomar como ejemplo el capítulo 4 del libro de Job, que describe cómo una persona va teniendo un miedo extremo. O por ejemplo, algunos detalles de algunos versículos en el Evangelio de Mateo o Marcos, cuando menciona que los apóstoles confundieron a Jesucristo con un fantasma, o ellos tuvieron miedo de un fantasma cuando vieron venir a Jesucristo. Eso nos da una idea de que desde tiempos antiguos, desde tiempos bíblicos, ya existían algunas ideas concernientes al miedo o al terror. Pero decíamos, ¿se puede existir algo denominado como literatura de terror cristiana o de suspenso cristiano? Ted Dekker, por ejemplo, en el libro de Adán, entre otros libros estadounidense, o Frank Peretti, el autor canadiense, escritor del libro El Profeta o la novela El Juramento, son algunos ejemplos solamente de escritores cristianos que se han dedicado a llevar el mensaje a través de la literatura de suspenso o del thriller psicológico o policíaco inclusive. Miguel Ángel Moreno hace un par de años acaba de publicar una serie llamada Prae Mortis, también cristiana, en una editorial cristiana, que es del género de fantasía y suspenso. Pero, ¿qué es lo que entonces nos dice la Biblia? Si nosotros podemos, o de repente entendemos y nos confunde un poco, que podemos utilizar el arte, inclusive el terror, el género de terror o el género de fantasía, para poder llevar el mensaje o para poder acercarnos a Dios, ¿cómo vamos a saber diferenciar si esto se puede o no se puede? Jesús dijo que Él había venido a darnos una paz inigualable. Él dijo, la paz que yo les doy no es como el mundo la da. Y también inmediatamente después dijo, no tengan miedo. Él se refiere a que no tengamos miedo. También Pablo nos da una recomendación y nos dice en qué cosas podemos nosotros pensar, en todo lo bueno, en todo lo digno de honra, en eso pensar. Entonces, ¿podemos o no podemos leer cosas o ver cosas o inclusive crear cosas artísticas que tengan que ver con el terror? Recordemos, sin duda, que algunos autores ya en el pasado han podido utilizar esto como herramientas para poder generar o incentivar la creatividad cristiana. Miguel Ángel Moreno terminaba con estas palabras diciendo que como cristianos no debemos dejar que los tabús o los prejuicios nos hagan cometer algo denominado suicidio creativo. Entonces, podemos ser creativos, podemos aprender de ello, siempre y cuando tengamos también algo que Pablo denomina dominio propio. Porque la Biblia también dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de dominio propio. Y era lo que Aristóteles tal vez se refería cuando decía que debíamos de controlar el miedo, no desaparecerlo, controlarlo. Esto es lo que la literatura o la filosofía o algunos personajes de la historia nos han podido explicar acerca del miedo y para poder entender más a profundidad lo que es esta emoción humana. Pero ahora sigamos con Diego. ¿Qué es entonces? ¿Cómo vinculamos todo esto y cómo podemos cerrar o concluir esto con lo que dice la Biblia? Estuvimos hablando acerca del miedo o del temor. Sergio nos estuvo hablando del lado literario, del lado filosófico. Luis nos dio la perspectiva de qué es lo que piensa la psicología acerca de este tema. Pero ahora centrémonos en lo que dice la Biblia acerca de este tema, que para nosotros y que en este programa es fundamental, qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Ahora,
Este mandamiento que Dios nos da, el no temer, no lo dice nada más porque sí o porque se le antoja o porque para Él es muy fácil no temer. No, nos lo dice por un propósito. El no temer se refiere a no entrar en pánico ni quedar paralizado ante el temor. El temor ante la percepción de una amenaza que obstaculice la obediencia a Dios. El antídoto de todo esto es la convicción de que Dios puede proteger y cumplir su voluntad en nuestra vida. Como en los pasajes que tenemos aquí atrás, nos podremos dar cuenta de todo esto, ¿no? De qué es lo que dice Dios acerca del miedo. Ahora veamos el temor de otro punto de vista, acerca de la obediencia. Porque no siempre el temor es un sentimiento involuntario. A veces tenemos que recurrir a tomar la decisión y a obedecer, en este caso a temer, ¿no? En los ejemplos, no sé, se me ocurre Levítico 19, versículo 3, donde en esta parte Dios dice que los niños o los hijos deberán obedecer a los padres. Hay una cierta reverencia de temor de los hijos hacia los padres. Otra, por ejemplo, los líderes en Josué, regresamos al libro de Josué, ahí también nos habla de que cómo el pueblo obedecía y temía a su líder, ¿no? Otro puede ser Romanos capítulo 13, versículo 3, donde el apóstol Pablo nos habla y nos dice que obedezcamos y que temamos a nuestros líderes. Otro puede ser Efesios capítulo 5, versículo 13, donde en la pareja, en el matrimonio, uno tiene que temer al otro en el lado de obediencia, ¿no? Por otro lado, en la Biblia nos habla de que los que son enemigos de Dios, ellos sí tienen que tener temor y miedo. Según Jeremías 5:22 nos habla acerca de esto, ¿no? De la gente que no estaba con Dios. Ellos tienen una principal razón de tener miedo del ser más poderoso que hay. En muchos de los casos en la Biblia hay algunas apariciones sobrenaturales o divinas, como quieran llamarles, en donde sí hay que tener cierto temor. Por ejemplo, cuando Jesús resucita, recordemos que bajan unos ángeles y los guardias, los que estaban cuidando la puerta, dice la Biblia que ellos tenían miedo cuando vieron a estos seres angelicales. Pero por otro lado, después de eso, llegan las mujeres y estos seres angelicales les dicen: mujeres, no tienen nada de qué temer. Ahora, recordemos que estas mujeres estaban con Dios. Y acordémonos de que también los oficiales que cuidaban la tumba, ellos no estaban con Dios, entonces tenían algo de qué temer, ¿no? Según Proverbios capítulo 9, Isaías capítulo 33, necesitamos el temor para tener una humillación reverente y una perfecta adoración a Dios. Ahora quiero ir cerrando todo este programa de acerca del miedo con una frase que me parece increíble para cerrar. Un verdadero creyente se podría definir como aquel que tiembla ante la palabra de Dios. Estuvimos viendo a lo largo de todo este programa acerca del miedo y acerca del temor. Necesitamos diferenciar cuál es el temor sano, por así decirlo, el temor natural, es un temor que está en todas las personas, y el temor reverente que únicamente se merece Dios. Esto fue M8 y nos vemos la próxima semana.